Lo tenemos, Efesios capítulo 2, verso 10. Amén. Vamos a buscarlo por aquí. Ahí dice en Efesios 2, 10. Eso 9 y 10. Que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué son buenas? Porque quien las preparó es el bueno. Al Señor Jesús una vez le dijeron, maestro bueno, y él dijo, un momentito, ¿por qué tú me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, mi Padre que está en los cielos. Y por eso es que estas son buenas obras. ¿Por qué? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que nosotros andemos en ellas. Entonces sería bueno, en nuestra responsabilidad que tenemos de escudriñar la Biblia, pues que personalmente en nuestros hogares busquemos en la Biblia cuáles son esas buenas obras que Dios preparó para que usted y yo andemos en ellas. Amén. O sea, las pongamos en práctica. Sí. Teniendo el cuidado de siempre que no se nos olvide que lo que estamos practicando no procede de nosotros, sino de Dios. Digo, en cuanto a las buenas obras me refiero. ¿Y qué usted y yo tenemos que hacer cuando practicamos una de esas buenas obras? Bueno, según Jesucristo, y esto está en Lucas 17, ¿cómo yo voy a actuar después que yo practique esto que Dios quiere que yo practique? Después que lo practique, ¿me voy a dar brillo? No. ¿Me voy a lavar? ¿Voy a entrar a decirle a los hermanos, no, porque yo hago esto, se supone que tú lo hagas también? Amén. Porque escúcheme bien, hay obras que Dios preparó de antemano para personas específicas. Hay otras que las tenemos que practicar todos como iglesia. Todo. Una de ellas es la que vamos a hablar, que es el perdón. Entonces, cuando yo haya terminado de hacer esa obra que proviene de Dios, ¿cuál debe ser mi actitud? Jesucristo me dice y nos dice a todos, llámate siervo inútil. ¿Por qué, Señor? Porque lo que estás haciendo fue lo que se te mandó a hacer. Así de sencillo. Es que aquí no hay lugar, en el cuerpo de Cristo no hay lugar para la soberbia, para el orgulloso. Amén. No lo hay. No. Sí, para los humildes. Amén. Esta palabra del perdón yo la relaciono, aunque este es otro tema, pero como la palabra de Dios es una, lo que hay es que saberla en la sabiduría de Dios, ministrarla, entenderla. Yo la relaciono con una de las bienaventuranzas que dijo Jesucristo, y está en el capítulo 5 y verso 8, que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya.
Mas luego vamos a entender por qué yo relaciono esta palabra con lo de la palabra del perdón. Y en Mateo, capítulo 18, pueden encontrar lo que muchos le han llamado la ley del perdón. ¿Sabe que en cierta ocasión el apóstol Pedro le dijo al Señor: ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? Ese número 7 en la Biblia, ustedes saben que Dios reposó en el 7º día. Y el reposo de Dios lo que significa es que Él ya dejó de crear, porque lo último que Él quería crear era al hombre y ya lo tenía. O sea, de aquí en adelante no hay que crear nada más. Eso es lo que se debe entender por el reposo de Dios, porque Dios no estaba cansado, Dios no se cansa. Dice el profeta Isaías, ni se fatiga. No fue que se acostó en una hamaca porque estaba cansado, con un catre, con una cama. Es que aquí no hay que crear nada más. Y eso es lo que significa el reposo de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo buscando la salvación, el perdón, y vemos todo lo que Dios hizo en la persona de Cristo, yo entro en el reposo de Dios, porque para mi salvación y para yo estar bien con Dios, yo no tengo que hacer nada más, ya Cristo lo hizo. Y ahí entro en el reposo de Dios, en cuanto a la salvación, en cuanto a recibir el perdón de pecado, en cuanto a la justificación por la fe. No se puede ni quitar ni añadir. Lo que Cristo hizo fue completo, perfecto y eterno. En Efesios, capítulo 4, ustedes saben que ahí el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice cuál debe ser la conducta aquí mientras vivamos en este mundo, en este planeta Tierra, la conducta de la iglesia, de cada creyente. Y dice, capítulo 4 y verso 1: yo pues, preso por causa de nuestro Señor, les suplico que se conduzcan como es propio de la vocación a la que fueron llamados, con toda humildad en su modo de pensar, mansedumbre y paciencia, tolerándose unos a otros en amor. Amén. Si ustedes oyen un vocabulario diferente, que estoy leyendo de la versión Pechita. Amén. Verso 5. Verso 4. No, verso 3, perdón. Siendo diligentes en conservar la armonía del Espíritu en el vínculo de la paz, para que sean un mismo cuerpo y un mismo espíritu, de la misma manera en la cual fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Pues uno es el Señor, una la fe y uno el bautismo. Uno es Dios, el Padre de todos, que es sobre todo y por todos y en todos nosotros. No obstante, a cada uno de nosotros voy a brincar del 6 para ahorrar tiempo, porque ahí está cómo debe ser nuestra conducta en este caminar que tenemos. Y vamos a brincar al verso 25. Por tanto, desechen de ustedes la mentira y hable cada quien la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense,
pero no peque. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den ocasión al adversario. El que robaba, no vuelva a robar, sino trabaje con sus manos para que tenga que dar al que tiene necesidad y practique lo bueno. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena y aún y útil para edificación, para que impartan gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. Quiten de vosotros toda amargura, furia, ira, gritería y blasfemia, junto con cualquier maldad. Y sean afectuosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, pero no como a mí me da la gana, pero no como a ti te da la gana. Recuerden lo que dice Jesucristo, que está en Juan capítulo 3 y verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, pero no como yo quiero amar. Hay un modelo. Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está el modelo. Aquí hay un modelo también para el perdón. ¿Ok? Vuelvo de nuevo al verso 32. Y sean afectuosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. ¿Hay un modelo ahí o no? ¡Wow! Entonces tenemos que averiguar cómo es que Dios nos perdonó en Cristo. ¿Para qué? Bueno, tengamos cuidado con los capítulos y versículos, porque en los textos originales ni aparecen capítulos ni versículos. Y a veces nosotros decimos, ahora ahí se acabó el capítulo 4. No, el mensaje sigue. Ahí hablamos del modelo. Pero vamos a ver a quién es que yo tengo que imitar y usted. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Amén. Pues vamos a ver a quién tenemos que imitar. Imiten pues a Dios como hijos amados. Wow. Capítulo 5 y verso 1 de Efesios. Tenemos que imitar a Dios. Coqui me está... ¿Cómo es que tenemos que perdonar? Como Dios nos perdonó en Cristo. Haciéndolo así, estamos imitando a nuestro Padre Celestial, que debemos ser imitadores en ese sentido de Dios. Y porque hay personas que alguien los ha ofendido, se sienten ofendidos de alguien, y mientras no ven a esa persona, no, yo los perdono. Pero cuando ven a esa persona de frente, se descubre que dentro de su corazón hay lo que la Biblia nos advierte que debemos de tener cuidado en la carta a los Hebreos. Tengamos cuidado que no brote de nosotros una raíz de amargura, que por causa de esa raíz de amargura muchos sean contaminados.
Entonces, una de las formas que Dios nos perdonó a nosotros, usted me dirá, hermano, ese perdón que usted está leyendo ahí en la Biblia es entre hermanos. Muy bien. Pero antes de nosotros ser hermanos, antes de nosotros creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, antes de habernos convertido al Evangelio de la gracia y al Señor del Evangelio que es Cristo, ¿cuál era nuestra posición ante Dios? Bueno, Romanos capítulo 5 y verso 10 dice: que nosotros, siendo enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Amén. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda tener algún enemigo. Y no fue que le pedimos a Dios, porque nosotros éramos enemigos de Dios, pero para ahora ser hijos y que estamos llamados a imitarlo a Él. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cómo Él nos perdonó? Porque yo tengo que imitarlo a Él. Amén. Cuando usted era enemigo de Dios, dígame, ¿qué usted hizo para reconciliarse con Dios? ¿Qué usted hizo? ¿Qué yo hice? Voy a hablar de mí. Yo no hice nada. Pero reconozco que Dios hizo lo que hizo para reconciliarme con Él. Lo hizo todo. Bueno, si hay alguna duda todavía, vamos a 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17 en adelante. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Tenemos? Mire cómo dice: de modo que todo el que está en el Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas han llegado a ser nuevo, y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios. Oiga esto: que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros palabras de reconciliación. Así que somos embajadores del Cristo, así como si Dios les suplicara por medio de nosotros. Le suplicamos pues por el Cristo, reconcíliese con Dios. Porque aquel que no conoció pecado por causa de nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Éramos enemigos de Dios. Éramos merecedores de la ira de Dios, del castigo eterno. Dios sabe
que ningún hombre en el planeta Tierra, después que el pecado entró al mundo, a todos los hombres, el pecado es un germen que está en todo ser humano. Amén. Dios sabe que el hombre no tiene los medios ni la capacidad por su condición de reconciliarse con Él. ¿Qué hace Dios, que es amor? Él procede y provee. Él mismo toma la iniciativa y lleva a cabo el medio de reconciliación. Amén. Estaba en Cristo reconciliándonos con Él. Él buscó la forma, la llevó a cabo. Y si yo tengo que ser imitador de Dios como hijo amado, entonces cuando hay alguien que me ofende, mire esto no es fácil. Yo tengo que buscar la forma, no el que me ofendió. El medio de reconciliación lo tengo que buscar yo. Y usted me dirá, hermano, pero si hay alguien que no quiere. Bueno, en el libro de Romanos dice, mientras dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Amén. Hay momentos, hay personas con las cuales, por más que usted trate de reconciliarse, mire, no va a poder. Pero por lo menos usted trató. Sí. ¿Y qué le toca ahora? Bueno, Señor, porque una pregunta. Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo. Ahora todo el mundo se ha reconciliado con Dios. No. La reconciliación está disponible ya. Pero aquel que no quiere, que no cree, bueno, pues ya espere las consecuencias de eso. Amén. Amén. Porque yo dije al principio que yo me llevaba, cuando estoy ministrando, leyendo esto y ministrando hoy que estoy, me lleva a la bienaventuranza de Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús dijo que lo que estaba fuera del hombre no era lo que le hacía daño, sino lo que estaba donde dentro. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, las borracheras, todo lo malo sale de adentro. Amén. Quiere decir que tenemos que tener cuidado con darnos brillo espiritual. O darle brillo espiritual a alguien. Ay, que ese hermano o hermana tiene un corazón tan bueno. Y Dios nos dice a través de Jeremías 17, muchachos, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Ahora el Señor quiere, en esa bienaventuranza, y dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando uno entra en la profundidad de esta palabra, de eso es una buena obra, el perdón es una buena obra que Dios ha creado para que yo ande en ella. Pero si yo tengo un corazón malo, perverso, ¿qué es lo que quiere Dios con estas exigencias? Precisamente que entendamos que aún el llevarla a cabo como Dios quiere no depende de nosotros. Amén. Y nosotros a veces creemos que la vida espiritual, mi vida espiritual, depende después de una reunión que yo dé martes, jueves y domingo. No.
Es que las reuniones no han hablado y han dicho que son vida. El que dijo que era la vida fue Cristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida espiritual depende de la vida espiritual que es Cristo, entonces yo me tiro sobre sus brazos. Le digo, Señor, yo no puedo. En mi humanidad caída no puedo. Pero tú a través de mí, que eres la vida, que eres la vida en nosotros, manifestándote, porque el Padre se manifestaba a través de ti. Pero ahora es la iglesia donde tú quieres manifestarte como la vida. Y cuando nos enfrentemos, como se enfrentó él ante uno que lo vendió, que fue uno de los 12. No le llamó enemigo. No. Le digo, amigo, ¿a qué viene? Aquí tiene que haber una dependencia total del Señor Jesús, que es nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la iglesia, mientras esté aquí en el planeta Tierra, quien representa. Somos embajadores de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque si es como Dios nos perdonó, que yo tengo que perdonar. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 8. Para no ser muy extensivo, porque yo veo unas mesas ahí que yo nunca las había visto ahí. Yo quiero saber para qué pusieron esas mesas ahí. Yo soy medio averiguado a veces. Después de cenar aquí, vamos a cenar allá. Este es el alimento, aquello es el postre. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Amén. Aleluya. Yo estoy hablando de una obra, son muchas. ¿Sabes? Ya vimos cómo Dios llevó a cabo él mismo tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él. ¿Ok? Ahora, ¿hasta dónde llega esa reconciliación? Ese perdón de Dios para nosotros. Hebreos capítulo 8. Creo que es 8. No estoy muy seguro. Ustedes me ayudan. Capítulo 8. Verso 10 en adelante. Aquí nos habla del nuevo pacto. Del nuevo pacto, y aquí está el perdón de Dios. Dice, verso 10, pero este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, tengan cuidado al leer esta escritura, porque cuando Dios habla de la ley, recuerden que esta carta fue escrita a los hebreos, judíos, que habían abandonado el judaísmo para convertirse al evangelio. Dios le había dado el pacto de la ley en el Sinaí por medio de Moisés, con los 613 mandamientos que tiene ese pacto. Dios sabía que ellos no iban a cumplirlo. ¿Por qué Dios se la dio? Hay que preguntar siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que en el hombre está el pecado y el hombre no quiere admitirlo. Entonces Dios le da unas exigencias para que entienda. Y le da conocimiento, porque Pablo dice en Romanos 3:20 que la ley vino, ¿para qué?
para cumplirla, para que tengamos que cumplirla, los judíos, no, para darle conocimiento al pecado. ¿Dónde está el pecado? ¿En la ley? No, en nosotros. En nosotros. Romanos capítulo 7, Pablo dice, yo no conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciará. Eso está en el decálogo, ese mandamiento. Cuando Pablo se miró en la ley lo miró a él y le dijo, la codicia está en ti, papá. Lo señaló y lo mató espiritualmente. Pablo dijo, wow, lo que era bueno para mí vino a ser. Pero no, la ley no dejó de ser buena. Los malos somos nosotros. Es donde está el pecado. Entonces, mientras más nos exige Dios, mire, mientras más crecimiento espiritual que usted y yo tengamos, mientras más nos acerquemos a Cristo, que Él es la luz, nos va a seguir alumbrando para irnos retratando cuán insuficientes somos. Que el suficiente es Él. Que yo estaré incompleto, pero en Él estoy completo. Por eso es que la gloria, la honra y la alabanza es de Él. No es de nosotros, hermano. Y cuando usted se vea caminando como debemos caminar en el propósito eterno de Dios, no se dé brillo. Diga como dijo Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hecho esto, no, perdone, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Siempre reconociéndolo a Él, que todo procede de Él. Alaba mi alma al Señor. Entonces, ¿cuál ley es la que ha puesto Dios en la iglesia, en cada creyente? Bueno, para los que no recuerdan, que yo sé que son bien pocos, Romanos capítulo 8, versos 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Aquí va. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque ya van 40 años, ahora en diciembre se cumplieron, que yo no voy a embojacharme a las bajas. Porque el que me habita por su ley del Espíritu, no le gusta ir a las bajas, ni beber ron ni cerveza. Y es Cristo Jesús. Así de sencillo. Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Él es en nosotros. El que todo lo puede. Que todo lo puede, todo lo sabe. Alaba mi alma al Señor. Dice, verso 11, y nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y yo les perdonaré sus incredulidades o sus pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Ve cómo Dios nos reconcilió? ¿Ve cómo Dios nos perdonó? Pero no se ponga a orarle ahora a Dios, Señor, como hijo amado que eres, que aquel día que yo hice esto, y el Señor te va a decir, ¿qué día? Yo no me acuerdo de eso. Que el Señor te hablara, yo no me acuerdo de eso. Es perdonar, buscar la forma de la reconciliación, hasta donde sea posible, pero cuando haya el perdón tiene que ser un perdón que nos lleva a olvidar lo que nos han hecho. Sí, yo sé por qué haces así, es difícil, no lo aceptes.
Pero por eso he dicho, esto no depende de nosotros, hermano. Vamos a reconocer de una vez y para siempre que si usted saca un pez del mar, ¿qué le va a pasar? Se muere porque lo sacó de su hábitat, donde Dios lo creó. Si usted le corta las alas a un ave, ¿qué va a pasar? No puede volar. Pero si nosotros, nuestra vida espiritual depende de nosotros, no vamos a poder. Pero reconociendo que en nosotros hay una ley de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos habita. Si se nos olvida eso, entonces vamos a estar tratando de hacer esto otro. Y para terminar, dije al principio que Dios preparó buenas obras, en plural, son muchas. Ahora, cuando usted escudriña la Biblia, vamos a encontrar que hay obras específicas para un hermano o una hermana, no necesariamente para el cuerpo completo. Por ejemplo, como dice Pablo en 1 Corintios 2, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? La contestación a esas preguntas que él hace es no. Porque entonces, si en lo que Dios le ha placido ubicarme a mí en el cuerpo, yo pretender que todos lo hagan, yo no tengo la visión de lo que es el cuerpo. No tengo la visión de lo que es el cuerpo, hermano. Y yo tengo que entender que yo estoy en una parte del cuerpo únicamente para que entienda que yo necesito a los demás miembros del cuerpo. Eso no lo podemos olvidar. Esto hay que estarlo recordando. Así es que este es un tema bueno, ¿no? Entiendo yo, porque viene de parte de Dios. Amén. Y yo espero que me hayan entendido. Ahí está la Biblia, la cual estamos llamados a escudriñar, como hacían los bereanos, para ver si estas cosas son así. Y si usted tiene que perdonar y olvidar, reconozca delante de Dios que usted no puede. Vamos a ser humildes, pero decirle: Señor, tú a través de mí, sí. Me abandono en tus brazos, en tu gracia. Y usted va a ver que sin darse cuenta, las cosas van a cambiar. La paz de Dios es con todos.